de parte de la mesa directiva de APM, la cual presido, y como secretario Julio Casillas, nuestra tesorera Rosa Corso, y las personas del comité científico que han hecho posible todos estos eventos, Liliana Hernández, que está aquí con nosotros, y Judith Harders. Le queremos dar la bienvenida a Alicia Beatriz Dorado de Elizondo. Les voy a contar quién es Alicia Elizondo, porque aparte de ser una querida amiga, es una colega muy destacada. Ella es psicoanalista didacta, docente, psicoanalista de niños y adolescentes por la IPA. Ella pertenece a la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Campiñas, además de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Sao Paulo. Alicia es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Observación de Bebés del método BIC, llamado Aló Bebé, co-coordinadora del Grupo de Adopción y Parentalidad de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Sao Paulo, miembro del Grupo de Investigación del Protocolo Grupo Prisma de Psicoanálisis y Autismo en la Sociedad Brasileña del Psicoanálisis de San Pablo, que aquí voy a hacer un paréntesis porque logramos presentar en Perú parte de este protocolo que he realizado gracias a Alicia y todos los años de investigación. Y en México varias personas contestaron el protocolo y había mucho ánimo, y quiero yo, los presentes que sean de México, que podamos dar continuidad a esto. También Alicia es miembro de la Comisión de Bebés, Niños y Adolescentes de FEPAL. Es ganadora de muchos premios, entre ellos el premio FEPAL Psicoanálisis y Libertad en el 2020, con el trabajo La prisión mental por las cadenas de las mentiras, la libertad adquirida a través de las posibles verdades. Es ganadora de otro premio FEPAL, Reverir Revisitado, publicado en el Latin American Journal of Psychoanalysis. Es el número 9, publicado en el 2010. Ganadora del premio José Blecher, Aplicación del conocimiento del psicoanálisis para trabajar en el servicio institucional de psicopatología por la Asociación Argentina de Psicoanálisis, en coautoría con el doctor Raúl Capitaine en 1976. Entonces, tenemos aquí a una persona muy destacada con toda la experiencia y que nos va a ayudar en nuestros países. Ahorita me voy a referir mucho a México, a que ampliemos el trabajo de la observación de bebés, porque esto revoluciona el psicoanálisis. Entonces, tenemos también hoy a Noemí Reyes, y Noemí va a ser co-coordinadora conmigo, nos va a ayudar a la hora de los chats, a leer las preguntas y respuestas que tendremos al final de la plática de Alicia. Así que adelante, Alicia, eres bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por las palabras de Olga. Me siento muy honrada. Espero que nuestra conversación esté a la altura de esa presentación. Agradezco también a Noemí, con quien compartimos las reuniones de Aló Bebé. Y claro que estamos a disposición, tanto Noemí como yo, para aquellos que se interesen realmente por la observación de bebés. En este momento en Brasil estamos también con un proyecto que se llama SOS Manaus, que comenzó en Manaus, justamente en función de los bebés que no tenían oxígeno y que ahora se extendió a todo Brasil, justamente para dar una posibilidad de escucha y continencia analítica a los padres con bebés, niños y adolescentes en este horror que es la pandemia en Brasil. Entonces, si hay alguien que me está escuchando de Brasil, por favor, precisamos profesionales para trabajar porque la demanda es enorme.
cuando nos hablamos de observación de bebés, es muy importante decir de que la observación, a mi modo de ver, debería ser uno de los pilares de la formación analítica, así como existe la supervisión o los seminarios, de la misma forma que se exige el análisis personal. Creo que la observación de bebés es válida para todo analista y no solo para aquel que va a se dedicar a niños y adolescentes. Tenemos ahí un congreso sobre lo infantil y la cuestión es tener en mente que lo infantil no está en el pasado, lo infantil vibra en el presente como una fuerza viva que tiene un enorme potencial de creatividad, mas también tiene ciertas formas preformadas de fantasías y de significaciones que pueden estar presentes durante toda la vida. Entonces, el hacer observación de bebés conjuntamente con el análisis personal durante la formación permite que el analista encuentre el bebé dentro de él. Y creo de que hay tanta resistencia para que la observación de bebés sea colocada en los currículums de la formación con la importancia de vida y no como una prima pobre del psicoanálisis, es porque este infantil es fuego y nos remite a muchas resistencias por el bebé sufrido que puede estar dentro de nosotros y también porque evoca qué es lo que nosotros como papás hemos hecho con nuestros bebés. Aquí tenemos entonces, yo usé las estatuas de Miguel Ángelo para hablar de una identidad que está siempre inacabada y siempre en construcción. Pero la observación de bebés, sin duda alguna, ayuda a esculpir esta identidad que está siempre en movimiento. Nosotros tenemos aquí la visión magistral de un artista, ¿no? Donde nosotros en la observación de bebés entramos en una casa una vez por semana durante una hora, en un horario a combinar. La familia nos acepta y este ha sido uno de los grandes cuestionamientos, si nosotros somos invasivos, qué es lo que sucede, porque comienza la gran diferencia con nuestra clínica, donde en nuestra clínica es el paciente que nos busca. Aquí somos nosotros que buscamos a la familia. Entre tanto, la familia obviamente tiene el derecho de decir no. La familia no dice no, porque la familia inconscientemente, me parece, que tiene activo un tropismo de creación. Tropismo es un concepto de Bion en Cogitations en el 1962, donde junto con ese tropismo de creación está el parasitario y el de asesinato. Entonces esa familia, como las plantas, buscan un sol y ese sol sería una luz, sería un objeto comprensivo. Nos hemos encontrado que muchas de las familias que aceptan aquí en Brasil, que tiene este país la extensión de un continente, es porque son familias, casales, que tienen la familia extendida en otro estado, en otra provincia distante, y por tanto no tiene la sustentación de la gran familia, o han tenido experiencias de lutos importantes, o tienen mucho miedo de lo que va a acontecer con ese bebé. Entonces, a lo largo de la observación, que lo ideal es que sea de 2 años,
el observador puede tejer hipótesis de por qué que esta familia aceptó prontamente la observación. De la misma forma, tenemos en la Tavistock muchos relatos de familias extranjeras que viven una inmigración y que aceptan la observación de bebés. Yo me voy a referir a la observación en el método Sterbeek y después voy a hacer un recorrido por Bion y por Meltzer, que son autores que muchos se han dedicado a la observación psicoanalítica. Nosotros tenemos aquí de que la observación de bebés nace de un seno epistemológico que tiene que ver con Melanie Klein y con las relaciones de objeto. Y esto es fundamental que se tenga en cuenta. Nace en este lecho epistemológico, tanto Meltzer cuanto Bion, a pesar de que para mí Bion no es un autor neocleiniano. Para mí Bion merecería tener un lugar como el creador de un pensamiento propio. Nosotros observamos el bebé en el entorno familiar de una forma cotidiana, en el horario que es conveniente para esa familia. Es importante que el observador tenga un tiempo después de la observación para poder escribir una narrativa que permite dar inteligibilidad a la experiencia. La hoja de papel en blanco sería la primera continencia que tiene el observador, y también para poder elaborar el impacto de la observación de bebés, que nos coloca en contacto con la fragilidad y la vulnerabilidad humana. El tercer tiempo de la observación de bebés son los seminarios clínicos, donde buscamos un espacio continente para poder conversar sobre las hipótesis imaginativas, racionales, donde tenemos diferentes vértices y diferentes identificaciones. A veces algunos miembros del grupo identificados con el bebé, otros identificados con los padres. Tenemos como condición básica el respeto, y un mandamiento ético fundamental, que nosotros no estamos para juzgar, que es importante saber que el inconsciente nunca va a estar en la palma de nuestras manos y que nosotros hacemos aproximaciones. Y esto es como un principio científico fundamental en psicoanálisis. Nosotros tenemos aquí el lugar del objeto externo real en la construcción del psiquismo, donde son autores como Winnicott, Lacan, Bion, Melanie Klein, que han tirado al psicoanálisis de un cierto solipsismo que había en Freud, donde parecía ser de que la psique tenía un movimiento regulador que estaba separado o que no dependía del objeto externo. Son estos autores que han dado hincapié al lugar del ambiente, a la madre suficientemente buena, a la madre con capacidad de una buena reverie y así por delante. Claro de que la madre es diferente del analista, nos podemos hacer una analogía con la función, mas ser analista no es ser madre, y que el bebé es diferente del paciente. En este modelo, que es el modelo de la reverie, nos tenemos un conducto o un canal, y por este canal circulan varias cuestiones. Cuando nosotros tenemos una buena reverie, puede circular la pasión y la función alfa damae, que es aquella capaz de transformar lo que el bebé le transmite de una forma sensorial, que serían los elementos beta. El bebé llora y la mamá es capaz
de entender a qué se debe ese lloro, y ella apuesta en su intuición y dice, ay, mi tesoro, estás con hambre, mamá ya viene. Con esto la madre le está enseñando tiempo, mamá ya viene, le está enseñando a tener paciencia, le está enseñando a tolerar la frustración. Entonces, este bebé al mamar va a mamar mucho más que tantas miligramas de leche, va a poder introyectar una capacidad de esperar y de poder pensar. El bebé se identifica con la función y esto repetidas veces hace que el bebé tenga esperanza de que él va a ser atendido, que su lloro va a ser escuchado y que vale la pena llorar. Cuando no tenemos un bebé muy quieto, que no da trabajo, que está permanentemente en la cunita, que no se mueve, nosotros estamos ante una situación de peligro, porque ese bebé puede estar tan decepcionado que desistió de pedir ayuda, porque tanto ha sufrido con ese lloro que cayó en el vacío, que deja de llorar, entra en su propia concha autística y piensa que es autosuficiente y que no precisa depender. Ahora, otro es el caso cuando la madre, el bebé llora y dice, de nuevo, me estás arruinando la vida, yo estoy haciendo la tesis, bien que yo no te quería tener, no era el momento de tener hijos y aquel desgraciado me embarazó. Obviamente ese bebé va a asimilar todo lo que es el rechazo, la no comprensión, va a asimilar ese veneno psíquico que va a crear todas las cuestiones que nosotros conocemos del deterioro mental y las patologías graves en la infancia. Ayer en la reunión de delegados hablábamos de las varias soledades a que está expuesto un bebé por la falta de funciones parentales, porque el padre no puede terciarizar su función en un aparato, sea un teléfono, un iPad o sea lo que fuera. Para construir un ser humano, el bebé precisa de un otro ser humano capaz de reverie y por tanto suficientemente maduro. Aquí nosotros tenemos la importancia de la observación de bebés para Esther Vick, en la formación de los analistas, aprender a observar los estados mentales del analista. ¿Qué es lo que surge en el analista? Miedo, pena, angustia, deseos de salir corriendo, de interrumpir la observación, de tomar a ese bebé en UPA, de poder cantar para el bebé, etcétera, etcétera. Nosotros presentamos con Silvia Neborac un trabajo en Bion, en Barcelona, donde el tema era la intuición y colocamos la observación de bebés como un camino privilegiado para el ejercicio de la intuición. Está en el origen de las relaciones y es importante comprender el comportamiento no verbal del bebé, los juegos y la interpretación de los padres sobre la historia del niño. Nosotros tenemos aquí en el comportamiento no verbal un mundo a investigar, porque ese bebé que espernea, que patalea o que llora, está queriendo hablar, se está expresando. Esto es un lenguaje. Y la mamá también con su mañez está conversando con este bebé en lo que Golse llama lenguaje analógica. La sonrisa no se divide, es la música que la madre entona para poder tranquilizar a su bebé. Y esas músicas han sido estudiadas que siguen el ritmo de las batidas cardíacas.
Entonces la mamá le dice, como en el ejemplo que yo les había comentado, ay, mi querido, vos está con hambre, ya te estoy preparando aquí para ir a tu encuentro. La identidad analítica, nosotros sabemos que desde Freud es una misión imposible, pero nosotros tenemos varios factores que contribuyen a formar esa identidad analítica. La capacidad de autoobservación, qué es lo que yo estoy sintiendo, sea en la observación, sea en la sesión de análisis. Aprender a observar la relación, qué es lo que acontece entre, qué es lo que acontece en el campo analítico, y ahí surge la intersubjetividad en el análisis, donde no más nos podemos decir que el analista está para observar al paciente como si nada tuviese que ver con lo que está sucediendo en esa relación. Desarrollar la intuición precisa ser una función continente ante la turbulencia emocional, y el analista y el observador también se expresan con el lenguaje preverbal, en qué lugar se coloca en el ambiente, con qué gesto, de qué forma, si el analista retira una bolsa que está en una silla para que la madre se pueda sentar, el analista le está diciendo, es muy importante que se acomode para darle de mamar, por ejemplo, o si el analista no va a una habitación porque no ha sido convidado, el analista dice, estoy respetando la intimidad sagrada de ustedes, si ustedes no me invitan, yo no voy a entrar en ese mundo sagrado, etcétera, etcétera. La capacidad de transformar esas emociones en comprensión, pensamiento e intuición en lugar de actuarlas. ¿Qué sería actuarlas? Un observador que no tenga muy resuelto sus cuestiones relativas a la escena primaria y que con mucha curiosidad sale corriendo y entra en la habitación sin haber sido invitado para esto. Y más, llega a la habitación y la puerta está cerrada. Entonces es una cuestión de que el observador como hipótesis podría estar queriendo entrar en la escena primaria de los propios padres, ¿no? Una neutralidad que es una mala palabra, es una traducción mal hecha de la obra de Freud, y que debería ser ideológica. Yo no voy a inducir a mi paciente a votar en fulano o en mengano, pero que esa neutralidad nunca es afectiva y que nosotros lo que tenemos que aspirar es a la abstinencia y no a la neutralidad. El ejercicio de una mentalización creativa es dar sentido y significado a lo que acontece, y si nosotros no sabemos qué es lo que acontece, escribir en el relatorio no sabemos qué es lo que acontece, y muchas veces no poder escribir la narrativa es una manifestación del caos y el bombardeo que hay en el campo. Entonces nos apostamos en el trabajo y en la presencia de un analista en el campo, sea en la observación, sea en el consultorio, con fe y esperanza en las transformaciones. De lo contrario, ¿qué es lo que nosotros hacemos cada vez que abrimos la puerta del consultorio? Y ser un analista apasionado, que es un concepto de Elizabeth Bianchedi, y que la pasión en Bion es una síntesis del amor, odio y conocimiento, sin violencia y sin posesión, donde nosotros transmitimos y convocamos al paciente para la vida. Nosotros propulsamos eros. Si el paciente dice, más estoy atrasado, yo voy a tener solo 10 minutos de sesión, la cuestión es el analista que dice, en vez de decir nos vemos mañana, decir no, tenemos 10 minutos y en 10 minutos mucho podemos hacer. Yo lo voy a estar esperando hasta el último segundo de nuestra sesión, ¿no?
Entonces esto es conclamar al paciente. Esto es no se enredar en las fuerzas resistenciales o en las fuerzas tanáticas. Aquí hay una expresión de Martha Harris, que el trabajo relacionado con la observación psicoanalista, el bebé y con su familia, constituye una experiencia emocional que requiere trabajo psíquico y se trata de pensar y no reaccionar, que sería lo que tiene que ver el reaccionar con las actuaciones y con la evacuación. Es cuando se pierde la cabeza y no se puede pensar. Bion tiene un libro que es Transformaciones, que es una teoría de la observación. Entonces, lo que él dice es que ese presente condensa el pasado y el futuro, es absolutamente contrario a una causalidad lineal en ciencia. Es uno de los autores que trabaja acorde con la teoría de la complejidad y que hay un peligro cuando se usa la teoría como dogma. El camino es ir de la experiencia emocional y después ver qué es lo que de las teorías circula en nuestra sangre. No es aplicar la teoría al paciente. Nosotros tenemos que hay una evolución de la preconcepción psicoanalítica de la personalidad, que es lo que lleva a alguien a buscar psicoanálisis, a buscar una experiencia de observación, y el observador psicoanalista en el consultorio o en observación de bebés tiene la capacidad de estar entre incertezas, misterios, respeto a lo desconocido, dudas, sin pretender alcanzar los hechos y la razón. Nosotros no podemos imponer nuestra forma de vida. Nosotros podemos con mucha humildad observar las diferencias. Esto queda muy claro en las observaciones que se han hecho en África, en India, etc. La mente que es receptiva a la observación está en un estado de atención flotante, lo que permite la intuición del hecho seleccionado, que es lo que nombra la estructura. Para Bion, nosotros tenemos patterns. Esos patterns forman una conjunción constante. ¿Cómo nosotros llamamos a ese pattern? Nos podemos tener en este momento pandemia, coronavirus, vacina, tantos muertos, tantos contaminados. Nos podemos llamar a ese conjunto horror. Entonces, horror es el nombre que va a costurar, va a coser todo eso. Lo que surge para mí en portugués es el efecto del medio ambiente, ¿no? Porque yo a veces hablando en español me pierdo con las palabras. Nosotros tenemos que tener una mente abierta, sin contenidos en lo posible, sin una memoria posesiva. Esto es, porque nació prematuro, entonces acontece esto. Porque la madre estaba insegura, acontece esto. No, acontece lo que acontece por una serie de factores. Algunos podemos nombrar y otros son desconocidos y corresponden al azar y al misterio. ¿Cuánto tenemos la humildad de decir no sabemos? También sin deseo de resultados, ese bebé tiene que caminar con 1 año y 2 meses. En este sentido, el Google en este momento es un peligro como los aplicativos, porque ese exceso de información sin que sea elaborado hace con que los padres inseguros estén abrumados y deseen encajar al bebé en una norma o en una tabla porque fue hablado, porque está en tal aplicativo.
Entonces, lo que nosotros queremos desarrollar con la observación de bebés es la capacidad de percibir y significar. Y obviamente la calidad de la observación va a depender de la personalidad del observador. Nosotros ofrecemos una atención calificada y esto es tan importante que Meltzer coloca en el 75, que cuando falta esta atención calificada, el bebé puede desmoronar en sus funciones mentales, porque es la atención como que fuese el hilo que va a poder juntar las experiencias del bebé, el ejercicio de la intuición, la capacidad negativa de Ketz, que es una carta que Ketz escribe a su hermano en 1817, en la Navidad, y que dice que es estar en el medio de las incertidumbres, los misterios, las dudas, sin una búsqueda irritable del hecho y la razón. Esta carta de Ketz va a ser muy tomada por Bion en lo que él llama la capacidad negativa. Aquí tenemos la capacidad de espera, la paciencia, la prudencia y la sabiduría. Es lo que yo les decía de la mamá, que es capaz de decir, vos estás llorando, estás queriendo la leche calentita de mamá, un momentito que mamá ya está ahí, y la madre le enseña a esperar con paciencia, con prudencia y con sabiduría al entender qué es lo que el hijo está pidiendo. Esta sería una conjunción constante de lo que yo les decía, donde hay varios factores, donde también está lo desconocido y donde el hecho seleccionado sería observación de bebés. Entonces precisamos de una familia disponible, de un analista con una mente tan analizada cuanto posible, de un setting que tiene un sentido metapsicológico, tal día, tal hora nos encontramos. Esto es lo folclórico del setting, más el setting tiene también un sentido metapsicológico que yo ya les voy a explicar. Obviamente en la observación de bebés no hay honorarios, ¿eh? Hay un interés de formar la identidad analítica y los padres que aceptan están vitalizando la preconcepción psicoanalítica de la personalidad o están realizando lo que sería el tropismo de creación. Nosotros podemos tener aquí, cuando hay un riesgo para ir para autismo, podemos decir, hubo muchas enfermedades en el psicosoma, aquí está el infinito, fue un bebé inesperado, la madre estaba encima decepcionada por el sexo, porque todo bien si fuese un menino, más nació una menina, inicio del destete por impaciencia materna, entonces nos podemos, guardería muy temprano, nos podemos decir, bueno, en esta conjunción constante acorde con Hume, el hecho seleccionado es el riesgo de trastornos globales en el desenvolvimiento. Nosotros pretendemos que el hacer la experiencia de la observación de bebés sea una mudanza catastrófica, un cambio catastrófico en la vida del observador. Hay un momento anterior a la observación, posterior a la observación, y la movilización interna es tan grande que no pocas veces muchos miembros del grupo embarazan ante la belleza y el encanto de lo que es un bebé. La observación de bebés nos permite también tener actos de fe, que son las transformaciones en O, que es la posta en que una madre pase de tener un bebé a ser madre. Por esto es que análisis es una revolución ontológica para Ogden. Tanto Winnicott cuanto Bion
hablan de este biais ontológico donde lo que está en juego es el ser. La intuición que permite el contacto con las emociones. Es importante no tener juicios, nosotros no somos quienes para juzgar, y una inteligencia que sea sabiduría. La función psicoanalítica de la personalidad en nosotros nos permite tener una tolerancia y una modulación ante el dolor mental. Esto nos exige una disciplina analítica permanente, duradera y continua. Por esto es que tenemos los seminarios semanales para justamente cuidar de esa disciplina analítica, no es hacer cualquier cosa, y nuestra función analítica nos exige esa postura que nos construimos en el análisis, en los seminarios, en encuentros como estos, para justamente ver dónde están nuestras dificultades. Nosotros tenemos criterios para poder decir cómo es que anda el método de observación. Entonces, ¿cómo que nos validamos? En la evidencia de una mayor capacidad de pensamiento y una evidencia del logro de la conquista correlacionada con la capacidad de pensar. Muchas veces la familia llama al observador para pedir ayuda o para pedir indicación cuando el bebé observado no anda bien o cuando ellos mismos se sienten con dificultades. Tan exigente es la función analítica que Bion creó una tabla, y esa tabla es para justamente poder entender lo que sucedió en la sesión. Entonces, importa la observación de una dimensión psíquica que no es sensorial, es un entrenamiento analítico, es el desarrollo del psicoanálisis como disciplina científica y es una teoría de la observación para Bion. La observación para Vic es diferente de la observación de Bion, donde él lo coloca aquí en D4 y E4, donde sería una preconcepción. Yo estoy en busca de un objeto comprensivo, entra el observador en mi casa, encontré ese objeto comprensivo y lo que yo voy a tener es una atención dedicada. Y con esta postura el observador dice, el bebé es importante, el bebé es fundamental, vale la pena atener a este bebé en desenvolvimiento. Es como si el observador dijera, este bebé es la majestad. Y la madre o cuidadora que se identifica con el observador va también a comenzar a prestar atención a ese bebé. Nos tenemos a Meltzer, que dice cómo cultivar los brotes del pensamiento antes que cortar la hierba mala. Él habla sobre el método y el proceso, hace una analogía en el proceso psicoanalítico, donde el psicoanálisis y la observación son frutos y métodos hermosos para la investigación de la mente. Permite la construcción de modelos, la capacidad de observación, comprender la génesis y el desarrollo de la estructura mental. Meltzer ha viajado mucho a Barcelona y el grupo de Barcelona ha escrito sobre sus aportes en la observación de bebés. Nosotros tenemos aquí un modelo de la función analítica. Yo coloco función analítica porque el observador en la familia lo único que no hace es una interpretación verbal. ¿Por qué? Porque hay identificaciones, hay interpretaciones que no son verbales, que son gestuales, como nos dice Ogden
y como también nos dice Reggiane Pratt. Entonces nos tenemos la posibilidad de interpretar sin la palabra. Nos tenemos el observador, tenemos la familia y tenemos el objeto de observación, que es ese encuentro, que es algo infinito, que tiene que ver como el objeto psicoanalítico con el sentido común, con el mito y con la pasión. Nosotros tenemos que nos va a permitir desenvolver la intuición, la capacidad negativa, la capacidad de reverie y va a ampliar nuestro espacio mental. ¿Qué herramientas necesito para esa experiencia y cómo cuidar de esas herramientas para tenerlas siempre afiladas? Es como un piano que permanentemente precisa ser cuidado. Nosotros tenemos un método que tiene principios científicos para la clínica, para la teoría y para la investigación. La técnica es diferente de tecnicismo. No hay manual de procedimientos. Y una otra cuestión es diferenciar la creatividad a la transgresión en la función analítica. Una cuestión es la elasticidad. Otra cuestión es tanto estirar a ese elástico que pierde la función de elasticidad y queda tan flojo que no asegura nada. Entonces precisamos tener muy en cuenta qué es qué. Nosotros precisamos la capacidad para crear y sustentar un setting que yo ya les había dicho, tiene un sentido también metapsicológico. Cuando le decimos a tal hora y tal día, en una combinación con la familia, que sea un horario posible para ellos, que la mamá o el cuidador esté en la casa, nosotros damos una regularidad, una constancia a esa experiencia y damos también una previsibilidad. Esto es colocar un orden. El setting es una creación del observador que permite investigar el método psicoanalítico, permite la función imaginativa y elaborar las conjeturas con prudencia. El setting es un marco metodológico, un guardián del proceso que tiene el sentido metapsicológico y que hay que tener mucho cuidado en las concesiones para que no afecte la postura analítica. Y esto es muy diferente de lo que sería el dogmatismo, esta es la hora y no se puede cambiar, o se cambia toda hora el horario sin poder preguntar qué es lo que acontece, donde puede haber una moral científica, las cosas tienen que ser así, ¿quién dice que tienen que ser así? Y lo que es un peligro, ¿no? Es la tentación de orientar a los padres, de dar asesoramiento o de dar consejos. Esto dentro del consultorio analítico o dentro de la casa de los padres cuando se hace observación de bebés. Nosotros tenemos aquí lo que los argentinos han llamado el encuadre. El encuadre es el marco de un cuadro. Entonces es el continente, este es el signo femenino, del proceso analítico o de la observación de bebés. Nosotros tenemos lo folclórico, que es tal día, tal hora. Nos tenemos las fronteras, donde esto es como una piel psíquica que tiene un lado de dentro y un lado de fuera. Y lo que nos dice Blecher ya en el 67 es de que cuando hay un cambio en el setting, siempre hay aspectos no diferenciados de la mente que aparecen en ese pedido. Puede ser cada 15 días, no puede ser justo en ese día porque tengo que ir al pediatra. Usted puede hacer una observación más corta,
¿Por qué que tiene que ser de 1 hora? Yo voy a salir de vacaciones y voy a salir de vacaciones en el mes de junio y usted va a salir en el mes de julio, o muchas veces cuando el observador llega a la casa y se encuentra con la puerta cerrada porque la madre se olvidó, fue a la casa de la propia madre, se olvidó de avisar, etcétera, etcétera. Todo esto no es para ser censurado, es para se preguntar y explorar qué es que está aconteciendo. ¿Qué será que aconteció en la observación anterior? Por eso es importante el registro de todas las observaciones para poder ver a veces la gestación de un impas. Cuando nosotros decimos estamos en la hora y nos vemos la semana que viene, estamos colocando un límite. Esto es la ley del padre, esto es la norma. ¿Mm? Tenemos una continencia porque tenemos también límites. Yo voy a salir de vacaciones de tal fecha a tal fecha. Yo coloco una norma. Este es el valor del setting que nosotros tenemos que ver cada oportunidad de encuentro como si fuese un atelier. Este es un concepto que trae Bion en la última supervisión que él hace, que es en Francia. Cuando se quiebra el setting, como yo les dije, aparece lo simbiótico, lo más primitivo y lo diferenciado. Entonces la pregunta es qué está sucediendo en el campo de la observación. Y a veces tenemos algunas hipótesis, a veces no sabemos qué sucedió. El setting no precisa ser lo rígido, ¿no? Este es un concepto de Quino 2. Es algo vivo y es un continente confiable, un container en la relación continente-contenido. Y es una función creativa del analista. El analista puede decir, sí, yo creo que es importante entonces que no nos veamos porque usted tiene ese horario con el pediatra. ¿Será que podemos encontrar otro horario? Para Green, el setting es como si fuese una caja de joyas, donde la parte dinámica es la joya, donde está la matriz dialógica y activa, y que nos tenemos que tener cuidado permanente de esta caja de joyas para que esto pueda realmente funcionar. Nosotros no podemos trabajar sin el setting. El setting es una herramienta de nuestro trabajo. La importancia de la observación de bebés en la formación psicoanalítica. Ya Freud en el 37 nos señaló el valor de la reconstrucción en el análisis sobre el desarrollo de la primera infancia. Y esto que Freud hacía referencia es de un inconsciente que no fue reprimido porque nunca fue consciente. Entonces el analista es capaz de pescar hipótesis y lo que importa es justamente traer a baila en la sesión analítica esa posibilidad de reconstrucción. Bleichmann en el 97 nos apunta la paradoja de que nosotros no somos una tabla rasa, el analista, ni el paciente. El analista tiene también lo infantil que entra en contacto con lo infantil del paciente, tema del próximo congreso. Y la neutralidad pretendida es ideológica y nunca afectiva. Dvořák nos habla de que el setting es la instalación de la función para recibir las identificaciones proyectivas y que la neutralidad es una meta a alcanzar. Lo que nos habla Fedidá es la creación de un setting interno, de un setting psíquico, más allá de lo folclórico. Meltzer nos habla
de la atención calificada y Ungar de la disponibilidad emocional. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como ganos al hacer la experiencia de observación de bebés, que es tan trabajosa? Tenemos 1 hora con la familia, tenemos la narrativa, que a veces es otra hora, y tenemos los seminarios. Aprender a observar los propios estados mentales del observador, que pueden ser trabajados en el análisis. Desarrollar la intuición, observar y reconocer las comunicaciones no verbales del bebé, de los padres, de los hermanos y también las nuestras. Ejercer la capacidad de continencia psíquica para promover el pensamiento en lugar de la actuación y la posibilidad de crear las conjeturas imaginativas, racionales y las hipótesis. Aprender a escuchar las voces del silencio. El silencio puede tener muchas voces, de resistencia, de enojo, de furia, de elaboración, de misterio. La capacidad de tolerar las incertidumbres, que sería la capacidad negativa de Bion. La tolerancia a la frustración y a la alteridad. Esta madre me dejó esperando durante todo el tiempo en la sala, en cuanto ella estaba en su habitación con el bebé. ¿Qué será que acontecía en aquella alcoba sagrada? La capacidad de tener paciencia y el sentido común, que para Bion es el menos común de los sentidos. La comunicación inconsciente, que Freud lo trató en la telepatía, y Moreno, que es el marido de Ungar, lo trae en las comunicaciones conectivas. Sin duda, el observador ofrece un modelo de identificación, permite las acciones interpretativas, esto es de Ogden y de Pratt, donde nos podemos estar atentos a qué es lo que nos hacemos. Si la madre nos convida a pasear con el cochecito del bebé por un condominio, cómo nosotros dejamos que la madre salga primero, y esto no es educación, es decir, usted es la protagonista principal y la observadora se coloca en la caminada al lado de la madre y dice, estamos juntas en esto, por ejemplo. Laplanche es como ese analista es un objeto inspirador. La madre puede decir, ay, estoy atrasada porque fui a la peluquería. Y cómo que el analista puede verla con un sonriso de simpatía, de aceptación, donde le dice, qué bueno que pueda cuidar de usted también, qué bueno que pueda tener su momento, qué bueno que el bebé no ocupe las 24 horas del día, porque así cuando esté con él va a estar en un mejor estado mental. La capacidad del sueño alfa, y evitar las posturas prejuiciosas, morales, superegoicas, tienen que ser así. La función de los seminarios semanales es comparar y establecer diferencias con los diferentes vértices de comprensión. En este momento de pandemia, Aló Bebé colocó 2 coordinadores con mucha experiencia para poder trabajar en esto nuevo, que era la observación de bebés online, para mantener la función analítica en un momento de crisis en las observaciones que ya habían sido comenzadas, porque cómo abandonar algo que estaba en marcha, y la posibilidad de retomar esas observaciones era decir para la familia, aquí estamos y vamos a hacer lo posible, como ustedes están haciendo lo posible, y encontramos la gran colaboración de los bebés que han venido a extender la manito para el observador que era reconocido, o han jugado de esconde-esconde, o han jugado
de situaciones de despejamiento. También los padres han colaborado mucho yendo con un celular de un lado para otro con los chiquitos que ya estaban gatinando. Y bueno, hay experiencias muy conmoventes de lo que ha significado el observador online en este momento de pandemia. Crear una oportunidad para que el observador psicoanalítico identifique las fuertes proyecciones que pueden ejercer presión sobre la mente y aumentar las tensiones en el mundo interno. Ayudar a integrar lo observado, sus propias experiencias emocionales y la formulación de cuestiones. Entonces nos tenemos aquí que el observador está atingido por fuertes identificaciones proyectivas. La mente del observador y del analista es un poderoso sistema de transformación y conquista de abstracciones. Es imperfecto, infinito y también desconocido en los puntos ciegos. Las funciones del observador en la formación analítica. Construir el objeto observacional en el campo observacional, con la dimensión del mito, del sentido común y de la pasión. Observar los propios pictogramas afectivos. En esta observación yo me acordé del grito de Munch, y entonces eso se puede transformar en ideogramas. ¿Qué sufrimiento que tiene este bebé? Y parece que está solo se ahogando en su propio grito. Elaborar una narrativa detallada, incluir en ella las imágenes, recuerdos, asociaciones, sentimientos, ocurrencias, fenómenos, lapsus del observador durante la observación, en la escrita del relatorio. Conquistar la capacidad de ser prudente, sin memoria, sin deseo y sin comprensión. Importa el ser, la persona del observador en el campo observacional. La intersubjetividad en el análisis, los descubrimientos de los Baranger del campo analítico nos comprometen ante las entrañas. Nosotros somos aquello que somos y no podemos ser lo que no somos. Yo siempre coloco como ejemplo, yo no puedo enseñar portugués a mis hijos, puedo enseñarles muchas cosas, pero con este portugués que yo tengo, no le puedo enseñar portugués. Entonces, esta cuestión de quién es el analista es fundamental, porque nosotros no aplicamos una técnica, nos hacemos con una experiencia. Y el hacer con una experiencia hace que nuestra persona esté en la escena analítica de una forma extremadamente intensa y comprometida, también con nuestro inconsciente y contra nuestros puntos ciegos. En el psicoanálisis actual es preciso construir el continente en la experiencia emocional, y es importante la apuesta pulsional del analista, que es un concepto de Maruco, que es aquello de decir para la mamá, por ejemplo, o el papá, yo entiendo perfectamente que tengan que ir al pediatra en esa hora, mas ¿será que no podemos encontrar otro horario? Esto es decirle, yo estoy interesada en la experiencia. Mi presencia hace una diferencia. Yo no quiero esperar 15 días. Claro que la familia puede decir, no, estoy muy atareada, no quiero. Bueno, y eso será visto en los seminarios, qué es lo que está aconteciendo, que esa familia prefiere una distancia. Más la cuestión es de que el analista pueda hacer su apuesta, que el analista pueda se colocar, que el analista activamente diga quiero estar presente. Algo que es para tener en cuenta también
es que la mente humana está más allá de cualquier teoría. Y esto echa por tierra todos los ismos, ¿no? Yo soy kleiniano, lacaniano, freudiano. Es importante que cada uno sea aquello que es y que vea que cada uno de los autores tienen enormes contribuciones para hacer, a pesar de que por cuestiones transferenciales propias, cada uno va a elegir una determinada o un determinado autor de su preferencia. La postura analítica madura es diferente, obviamente, de los trastornos de la función analítica. Yo aquí nombro algunas. Las decisiones individuales y responsables del analista dependen de. Esto quiere decir que el analista puede tener su analista, su supervisor, su seminario, mas cuando está en la casa de la familia o en el consultorio, él es el responsable de aquello que hace. Y para eso cuenta con su personalidad, con sus experiencias vitales, con el análisis personal, reanálisis y autoanálisis. No por acaso Freud decía cada 5 años es importante volver a analizar. Importa el entrenamiento analítico, la discusión en los seminarios de observación, supervisiones, seminarios clínicos y otros factores. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el sufrimiento humano nos convoca a una postura ética. El observador precisa evitar ser intrusivo, que es entrar en el cuarto cuando tiene la puerta cerrada, salir de su lugar, no cumplir con su función, participar en conluvios, por ejemplo, aceptar propuestas de la familia, venga con nosotros al pediatra porque puede entender mejor lo que el pediatra dice. No, son los padres que van al pediatra y después pueden contarnos qué es lo que el pediatra dijo. Poder actuar todas las fantasías de robo del bebé ante una madre que quiere entregar su bebé. Entonces, ¿qué le dice? ¿Te podés quedar aquí que yo me retiro? No, la propuesta es que el observador esté junto con la familia. Entonces, la observadora puede tener muchas ganas y estar encantada de ese bebé, pero le puede decir, yo preferiría que usted quede aquí tal como habíamos combinado. Yo no me puedo hacer cargo del bebé. Yo puedo estar aquí y acompañarlos. Porque lo que yo les decía aquí del conluvio, es que la madre quiere entregarlo y el analista observador lo recibe. Y ahí que mora el peligro. Bueno, aquí esto ya lo había dicho. Ser un modelo enloquecedor, el observador que cambia permanentemente de horario en el setting, no tener un compromiso con la tarea y alteración frecuente del setting por el observador. Se tiene que preguntar qué es lo que está aconteciendo. Yo tuve una situación en un seminario de observación de bebés que la colega tenía mucha dificultad de encontrar a la familia. Ya habían pasado 6 meses del curso y ella no encontraba a la familia. Y un día vino muy contenta a nos decir que había encontrado a la familia. Fue una gran alegría para todos. Mas, cuando ella presenta la observación, ella había elegido para observar el bebé de la cuñada. Y por supuesto que nosotros le dijimos qué pasaría si en el consultorio ella tendría al sobrino como paciente. Bueno, yo pedí por respeto a esta colega
que después quería conversar con ella en particular, y en la conversa particular surge que ella tiene una situación de infertilidad, y claro que esto probablemente la llevó a tener todas las dificultades en las tentativas de encontrar una familia, y que ahí había muchas cuestiones con su hermano y la cuñada. Entonces le pedimos que interrumpiera esas visitas como observación, que ella hiciera las visitas de tía que ella quisiera, y ella dijo que ella lo estaba viendo en su análisis y que no tenía condiciones de poder observar a un bebé por todo lo que esto levantaba en ella en ese momento, lloró mucho, etcétera, y quedó ella como observadora en el grupo, sin tener la experiencia de observar al bebé. El analista que hizo la observación de bebés tiene hoy en la pandemia mayor facilidad porque nosotros ya estamos acostumbrados a entrar en el ambiente del paciente, construimos el campo analítico, todo lo que sucede en la pantalla hace parte del campo analítico. Nosotros consideramos de que si entra el perro, el gato, el tío, el abuelo, la mamá, el papá abren la puerta cuando el chico está en la sesión de análisis, todo eso para nosotros hace parte del campo. Construimos el objeto psicoanalítico y tenemos una condición de observar todo lo que es no verbal. Cae la pantalla, no cae la pantalla, el niño nos desliga, no nos desliga, coloca el computador de forma tal que veamos una pared. Todo esto es significativo y no es por acaso. La narrativa escrita, así como la escrita de la sesión, nos permite dar inteligibilidad, una organización, lógica y orden a esa experiencia vivenciada. Aliviar la mente del observador de todas las identificaciones proyectivas recibidas. Permite ir y venir en la secuencia de los informes, quiere decir, ¿por qué será que acontece este impasse? ¿Por qué será que la madre quiere interrumpir la observación? ¿Qué es lo que pasó? Vamos a ver para atrás si encontramos alguna pista. Nos permite una reconstrucción histórica y nos permite facilitar la búsqueda de las variables en las transformaciones. La posibilidad de escribir la narrativa detallada nos permite ver detalladamente lo que sucede también con el observador y poder observar los estados emocionales, lo que permite no solo un trabajo de sueño alfa, con las imágenes, recuerdos, figuraciones, músicas que aparecen durante la observación, sino que pueden llegar a ser rico material para el análisis personal cuando se observa simultáneamente a la experiencia de poder observar al bebé. Nosotros tenemos aquí lo que para Meltzer sería la consensualidad, y que es la atención calificada de la madre que une, que costura, que hilvana estos diferentes sentidos de audición, vista, sentido del gusto, tacto, olfato y el sentido sinestésico, que es la posibilidad de asegurar a ese bebé. Estos brazos maternos hacen las veces de útero y la madre puede ser un útero mental. Este bebé está coordinando la mirada con el mamilo dentro de la boquilla, de la lengua, con la posibilidad de seguridad a través de la postura de la madre y además de la mano que él tiene en el otro seno. Estas coordinaciones todas es lo que van a permitir la formación de una mente pensante, porque pensar es hacer relaciones y todo
comienza con el cuerpo. Ya lo decía Freud, que nuestro ego es un ego corporal. Este seno, entonces, no es solo nutriente, es estético, pensante y transformador. Nosotros tenemos aquí que la emoción que está presente va a permitir una conciencia ampliada y que esa emoción interpretada se transformará en sentimiento. De la dulce leche podemos pasar a la experiencia del amor. Y este es el dispositivo para pensar pensamientos y sentir sentimientos. Cuando esto no está unido, porque no hay esa atención, nosotros tenemos lo que Meltzer llama mindless, que es que se pierde la mente o que se desmantelan estas emociones en conjunto. Entonces, el observador puede ser alguien que cuando la madre está mamando, la madre dice, ¿podés esperar un momentito para seguir nuestra conversación? Y la observadora con mucho entusiasmo puede decirle, claro, yo entiendo, este momento es un momento sagrado de ustedes dos. Entonces, la observadora está apostando, está reforzando en la necesidad de que esta mae esté totalmente concentrada en esa relación sublime con su bebé, que va mucho más allá de darle tantas gramas de leche cada tantas horas. Una de las consecuencias del método es terapéutica. Es claro de que no es la propuesta del método, pero siempre que hay un bebé en riesgo, Housel, por ejemplo, en Francia, aconseja la observación de bebés porque coloca una figura que puede cumplir todas esas funciones de ser un modelo de identificación, de ser un objeto inspirador, de recibir las identificaciones macizas, etc. Entonces, el observador participa activamente en el campo de la observación y en el objeto de observación. Da valor a la existencia del bebé y las funciones parentales. Es un continente mental, es un modelo de identificación, es un modelo inspirador y es un objeto transformador. Nosotros vemos de que el método de observación tiene un potencial tanto diagnóstico como preventivo. Nosotros vemos aquí el bebé totalmente fascinado con un juego mecánico, en vez de poder tener una relación humana de interacción. Nos vemos las diferencias de lo que es esta madre pintada por Picasso, la maternité, donde también vemos la coordinación de la mano con la vista, con el pezón, con la boquita y la sustentación que esta madre da para ese bebé. Y nos podemos ver lamentablemente las circunstancias de mayor vulnerabilidad en las clases más bajas de América Latina, en Brasil lamentablemente asociadas con el racismo, de una madre que es abandonada por el padre, que no tiene el holding y el respaldo del padre, donde se siente sola ante un mundo tremendamente amenazador y que esa mamá no puede darle a ese hijo esa sustentación, ese útero mental, ese bebé está suelto ahí en el cuerpo de la madre y que por tanto el pintor, que es Segal, maravillosamente nos cuenta cómo ese bebé no construye su identidad porque no construye los rasgos faciales que le van a permitir la expresividad. Nosotros no sabemos si este hombre, si esta mujer es una madre soltera, donde el hombre se retira después del embarazo,
si este hombre tiene que ir a otras tierras porque la sequía en el norte del país no le permite vivir de la agricultura, si este hombre se retira porque no tiene condiciones de hacerse cargo de este bebé, si no le da el nombre para colocarlo en una cadena de generaciones, si este hombre no le va a dar una pensión, lo cual implica que esta madre queda totalmente desamparada y lamentablemente no solo por este hombre, sino también por las políticas públicas que no tienen el poder de representar una ley y una ley protectora. Entonces, nos tenemos invariantes en las transformaciones que van a permitir un desenvolvimiento suficientemente bueno, nunca va a ser perfecto, y nos tenemos los desarrollos que están marcados por el patos, que implican el estancamiento, el congelamiento, las no posibilidades de desenvolvimiento, el atraso por la falta y la privación, las patologías del déficit de las funciones parentales, o cuando hay un deterioro en el desarrollo, como son los estados autistas y como nos dice Tastin en su última obra. El autismo lo vamos a dejar para lo que significa un deterioro, donde la crianza prefiere al objeto autístico antes que a la persona humana. Y ese objeto autístico tiene un uso idiosincrático y está como una barrera para el contacto con la realidad. No es el puente para el contacto con la realidad como es el objeto transicional. Y la crianza con ese objeto autista se siente absolutamente completo y autosuficiente. Entonces no se puede separar porque él siente que se le está arrancando algo vital de su propio mundo, ¿no? Entonces nosotros podemos ver después de la observación la necesidad de encaminar a esa familia o en los casos más graves interrumpir la observación, proponer una intervención en la relación bebés y padres para que ese bebé pueda retomar el camino del desenvolvimiento. Entonces, ese potencial diagnóstico y preventivo es un gano del método. Y yo acabo, ¿no? Diciendo cuánto esa relación misteriosa no precisa ser solo del contacto concreto corporal de la amamentación. Este bebé no precisa de fisioterapia ni kinesiología para levantar la manciña e ir al encuentro de la madre. Este bebé es conclamado por el gesto de la madre y esto hace esa relación emocional que él pueda poner en actividad sus recursos potenciales, motores y afectivos. También podemos pensar de que esta capa azul es como si representase la presencia de un hombre que protege a esta mujer en el cumplimiento de su función. Entonces, muy agradecida a todos ustedes y es esto lo que yo quería hoy transmitir. Bueno, Alicia, muchísimas gracias por este bellísimo recorrido que has hecho en relación a la observación de bebés. En realidad es una exposición muy magistral de lo que es la observación de bebés. Yo especialmente te estoy muy agradecida porque has hablado de todo lo que significa la observación, desde el método en sí, desde los objetivos de la observación de bebés, desde la filosofía del método,
desde el encuadre y todos los elementos en los cuales está sustentada la observación, en virtud de que es un método que se inspiró amplia y profundamente en el proceso psicoanalítico. Es decir, Esther Vick, cuando lo creó pensando precisamente en todo el encuadre psicoanalítico, y creo que tú has hecho una descripción meticulosa pero muy integradora de los aspectos técnicos que encierra la observación de bebés. Me parece que también te has detenido en hacer una descripción de los límites que puede tener y los riesgos de la observación de bebés de una manera muy sensible, ¿no? Bueno, creo que en este sentido tu exposición ha sido muy abarcativa y aparte muy bella en el sentido de la manera como traes y describes los fenómenos, de la manera como haces tu exposición. Yo creo que también acá tú has hablado muy ampliamente de las ventajas y beneficios que puede tener la observación de bebés para aquellos que se deciden, ¿sí?, tomarla y poder accesar a ella, y de la importancia que tiene que en las formaciones psicoanalíticas pueda estar incluida este seminario por los beneficios que puede aportar a aquellos que llevan el seminario de observación de bebés, y todas las ventajas que puede contribuir a la formación y a la identidad psicoanalítica de aquellos que están haciendo una formación en los institutos. Por ejemplo, poder tener no solamente un conocimiento más profundo de sí mismos, a propósito de la exposición que tenemos todos aquellos que hacemos observación de bebés, cómo crecemos en el conocimiento de nosotros mismos y de los otros que están a nuestro alrededor, el manejo de las transferencias, que es tan importante para hacer un buen registro y una buena observación de bebés, así como las contratransferencias que se puedan suscitar en la observación mismo, y cómo a través de esta, que les dijera, seminario, uno puede ir depurando todo el tiempo hasta lograr tener un dominio, y cómo todas estas experiencias nos pueden ayudar en un momento dado cuando estamos en la formación psicoanalítica para poder traspolarlo, ¿sí?, y poderlo implementar en nuestro trabajo cotidiano de psicoterapia o de psicoanálisis con nuestros pacientes. Solamente les quiero decir brevemente una experiencia que yo tuve cuando me formé en lo de la observación de bebés. Yo tuve la ventaja de haber observado un niño múltiple, ¿sí?, un niño que era quíntuple, y entonces, bueno, fue todo un desafío, no solamente para mí, sino para mi supervisor, en el sentido de que se tenía que dar un espacio mucho más amplio para la observación, y yo tenía que también hacer un ejercicio interno importante para observar este bebé y ver lo que pasaba alrededor, más lo que pasaba con la madre, ¿sí? Y entonces poder dar cuenta de toda esta experiencia, poder llevarla a supervisión y poder darme cuenta a profundidad de los múltiples fenómenos que se estaban poniendo en juego, y cómo yo tenía que estar atenta para manejar también mis múltiples contratransferencias.
Todo esto fue posible gracias a la supervisión meticulosa de mi supervisora, así como creo que es lo mismo que hacemos cuando nos formamos en psicoanálisis, entramos y poco a poco vamos dando de sí. Yo te quiero dar de verdad las más expresivas gracias, querida Beatriz, por tu exposición y por tu compromiso con la observación de bebés y tu intención de difundir de manera clara, precisa, profunda y verdaderamente bella lo que es la observación. Mil gracias, Beatriz. Bueno, yo creo que ahora podemos pasar a la participación del público. Tenemos una muy buena media hora. Creo que muchísimas personas te han mandado felicitaciones. Creo que por aquí había algo, no sé si tú quieras, Noemí, leer alguna de las preguntas, pero hay muchos agradecimientos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta en particular? Lo pueden escribir en el chat para que tengamos toda esta media hora de interacción contigo, Alicia. Alicia, has recibido múltiples felicitaciones de colegas conocidos y también de Ricardo Vargas, que te felicita porque dice que tu exposición es muy clara y también algo que yo decía que es muy bella. Creo que tenemos a Liliana Hernández. Liliana dice muchas gracias por su generosidad. Pienso mucho en esa mirada de la madre que hablaba Milner, madre plastilina, maleable, que no es rígida e impermeable, pero tampoco es tan blanda que no logra contener. La madre, la analista, la encuadre con esas características, ¿no? Bueno, hay una persona que se llama Verónica, que ella quisiera tener una participación por audio y contar su experiencia de 11 años. Verónica, nos encantaría, pero a lo mejor no nos da el tiempo. No, yo creo que ahorita le abrimos el micrófono, dame un minuto. ¿Sí? Ok. Sí, claro, tenemos media hora, Noemí. Okay. Gracias. Verónica, ya puedes participar con mucho gusto. Hola, buenos días a todos. No sé si me escuchan bien. Sí, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, pues yo soy psicóloga uruguaya, pero radico en México hace ya 16 años y trabajé durante 11 años en la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo del Instituto de Neurobiología de la UNAM en Juriquilla, Querétaro. Y durante esos años, la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo pues trabaja con bebés que tienen factores de riesgo para daño neurológico o ya daño neurológico. Son bebés que por lo general pasaron mucho tiempo hospitalizados por haber nacido prematuros o con distintas secuelas, donde pues el vínculo, bueno, pues con la mamá, con el papá, con toda la familia, pues está limitado por toda esta situación de hospitalización, ¿no? Entonces, en la unidad de neurodesarrollo lo que se hace son terapias de neurohabilitación, ¿no? Catona, Bobat, otras que de alguna manera pues ayudan a que estos bebés queden con menor cantidad de daño neurológico. Mi especialización es desde la psicología médica, entonces lo que yo tenía que focalizar principalmente era la parte de adherencia al tratamiento neurohabilitatorio. Es decir, que estos papás le hicieran ejercicios de rehabilitación en los cuales eran entrenados según la técnica. Algunas eran 3 veces al día, 45 minutos, y en otra técnica eran hasta 7 veces al día en terapia Bobat. Entonces, obviamente, pues bueno, cuando uno piensa en un embarazo, pues piensa como de repente en lo ideal, ¿no? Es decir, ¿no? Y un bebé que nace a término pesando alrededor de los 3 kilos, etcétera, ¿no? Pues esto no se parecía en nada a esos ideales y las mamás poco a poco iban como cayendo de repente en diagnósticos para el resto de la vida de daños neurológicos muy importantes. Y había que mantener un vínculo de apego con este bebé, había que mantener
una relación, ¿no? de hacerle las terapias, aunque bueno, pues el bebé tenía todavía 3 años y aún no caminaba. Entonces es una experiencia de repente como muy dura, ¿no? Porque bueno, pues uno constata desde el inicio un diagnóstico de repente negativo de evolución para este bebé, con el cual la mamá tiene que continuar y tiene que, ¿no?, seguirlo como queriendo y no rechazando y hacerle las terapias, sino ver los resultados, muchas cosas. Y lo interesante de esta experiencia del durar 12 años es que también me permitió pues casi que ver la vida de familias durante 11 años, ¿no? Entonces es como mucha historia. De repente el volumen sí era mucho, eran alrededor de 500 pacientes, entonces las citas mensuales pues no permitían de repente la observación semanal. Y la mayoría del trabajo, pues más allá del trabajar la adherencia al tratamiento y demás que era necesario para la buena evolución de estos bebés, también tenía que ver con la parte de psicoeducación y psicoprevención, ¿no? Me tocaban mamás, adolescentes, pues la mayoría de la población venía del hospital del niño y la mujer, es decir, de muy bajos recursos, como para, ¿no?, esta línea de pobreza y de daño neurológico que se continúa, ¿no? Entonces, tener que enseñarles, ¿no?, a estas mamás cosas, de repente encontrarme discursos, es que el bebé de 5 meses lloraba sin parar y entonces pues les pegué para que tuviera razones para llorar, ¿no? Entonces, de repente, ¿no?, las intervenciones no solo se posibilitaban desde la observación, aquí había que enseñar, mira, tu bebé llora por esto, llora por aquello, le pasa lo otro, ¿no? Tener niñas siendo mamás que no lograban ni entenderse a sí mismas, menos a lo que estaba pasando con estos bebés. Entonces, yo más que nada lo que quisiera contarles es que es un área de desarrollo de repente, ¿no? Quizás aquí hay algunos estudiantes que están haciendo su maestría, ¿no?, en adolescentes o demás, que es en niños, que es un área de desarrollo en la cual se puede trabajar y ¿qué implica de repente esta observación? Pues de repente no es solo observación, sino también es transmisión de qué es un bebé para ciertas mamás, ¿no? Es decir, qué siente, qué le pasa, qué es lo que pide, qué es de repente como una intervención quizás un poco más directiva cuando no hay, ¿no?, como mucho tiempo tampoco para trabajar, sino que las citas de repente es una al mes y si le sigue pegando, pues vamos a tener otro montón de secuelas, ¿no? Entonces... No sé si quieras comentar algo de lo que ha dicho Verónica, Alicia. Y bien, Verónica, que había una posibilidad en esa equipo de una presencia psicológica. Yo creo que la presencia nuestra puede transformar la forma de vista. Lástima de que siempre en los servicios públicos somos sobrepasados por la cantidad y esto no permite un trabajo de mayor calidad, profundidad, etc. Pero qué bien que esas madres tenían por lo menos a alguien, porque de la forma en que estas madres interpreten a ese bebé lesionado, va a poder ser todo el futuro de ese bebé. La adhesión al tratamiento implica una lucha por la vida y es muy importante poder contar con toda una vitalización de Eros, de que la madre sí puede ayudar, de que la madre mucho puede hacer, madre tremendamente golpeada en su narcisismo, porque su obra, como me decían unos padres, vino con defecto de fabricación. Claro. Entonces, esto es una cuestión que marca un golpe narcísico extremadamente profundo. Ahora, la cuestión de la UTI no la tenemos que repensar, porque los padres no son una visita en la UTI. La madre hace parte del bebé. No sabemos lo que implica la dependencia para Winnicott. Entonces hay un momento en que no hay diferenciación, hay una unión madre-bebé.
Entonces la tentativa de separar esa unidad es algo traumático y catastrófico que puede ser evitado, porque ya hay estudios de que la presencia de la madre, la voz de la madre, la música de la madre, el tocar y acariciar a su bebé hace de que ese bebé pueda mejorar los señales vitales, pueda se relajar y descansar mejor, pueda tener mayor oxigenación, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos evidencias de lo que ganamos humanizando las UTI neonatales. Tanto es así que en Chile presentó un colega de Alobebé una situación muy alarmante para él, que estaban separando a todos los bebés de las madres con o sin COVID. Y fue posible buscar relatorios de toda América Latina donde las madres que no tenían COVID tenían perfectas condiciones de estar con su bebé, y que mismo las madres con COVID, la leche no transmitía COVID. Entonces lo que se hizo fue un plano de trabajar con los profesionales de salud y pedir a los profesionales de salud que llevaran fotos a las madres que estaban en aislamiento, de que esas madres en aislamiento pudiesen grabar para sus bebés y que el bebé pudiera escuchar la voz de la madre, y que esas madres pudieran en cuadernos hacer libros recortando fotos de diarios, revistas de lo que era COVID, de que ellas pudieran grabar si no sabían escribir, para que alguien pudiese escribir. ¿Para qué? Para que se hiciera una historia de vida y ese inicio de la COVID no quedase como un trauma congelado y sin palabra, que en un futuro pudiera ser visto y contado como las historias infantiles. Que alguien pudiera decir, vos naciste en este momento que había una enfermedad muy terrible, había un coronavirus maldito, y entonces mamá no pudo estar junto con vos, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros tenemos en América Latina muchos recursos, tenemos estudiantes en psicología que pueden ir a hacer un estallo, que pueden ir a aprender. Es toda una cuestión de organización y de mucho trabajo, ¿eh? De mucho trabajo. Justamente el SOS Brasil surgió porque en Fortaleza, en el inicio de enero, los bebés, un político tuvo la maldita idea de separar a las madres de los bebés para economizar recursos, y los bebés iban a ir de avión a un otro estado que no se sabía dónde para poder tener oxígeno. Y esos bebés estaban en UTIs por las causas más variadas. Entonces, obviamente, en Manaus, afortunadamente, la Sociedad de Pediatría y muchas otras autoridades colocaron el grito en el cielo con servicios internacionales, y se volvió atrás y las madres acompañaron a sus bebés, porque era lo mínimo que se podía hacer. Se arranca a una mujer de una comunidad donde tiene su iglesia, sus vecinas y sus comadres, y se la lleva no sé a dónde con un bebé que está por morir porque el gobierno hace con que no tenga oxígeno. Fue así que surgió el movimiento, justamente para ayudar a esas madres con los bebés, ayudar a los niños con los bebés y con los padres, porque nosotros pensamos que tanto los bebés como los chicos como los adolescentes fueron un poco dejados de lado en la pandemia. Solo aparecen con la cuestión de la escolaridad en las telas, pero no aparece el drama como aparece en el cuento magnífico de Guimarães Rosa, La tercera margen del río. No aparece el desespero de una crianza que ve a su padre partir y que no sabe para dónde fue y cuándo vuelve. Y muchas veces la familia le dice que va a volver y el padre ya está muerto.
Entonces, ¿cómo nosotros ayudamos a lidiar con la verdad posible y cómo ayudamos a poder hacer con que ese trauma no quede como un trauma congelado? ¿Cuánto se permite que la muerte sea llorada, que la tristeza tenga un lugar, que las preguntas tengan un lugar, que la rabia tenga un lugar, que no se ahogue la emoción que está presente? Muy interesante. Hay un comentario, qué interesante. También hay lo de UTI y lo de, tenemos una persona aquí que trabaja con los bebés que nacen en la cárcel. También como ella tiene un trabajo sensacional, a lo mejor ahorita participa, pero mientras tanto está Edilaine que dice muchas gracias Alicia, puedo decir a todos que mi experiencia como observadora de bebés cambió y amplió muchísimo mi escucha psicoanalítica, inclusive en mi trabajo con pacientes adultos, que creo que ese es uno de los objetivos, ¿no? Siempre está esta parte que tú dijiste, Alicia, del niño que llevamos dentro los adultos. Y una pregunta de Mauricio, con respecto al vínculo entre madre y bebé y a través de esos vectores en torno al pecho, en uno de estos habló acerca del valor de la existencia del bebé. Pero ¿qué opinión tiene con estos bebés que nacen muertos y son colocados en el pecho de la madre? Mientras que esas madres ven a su lado a otras madres con bebés vivos. Hola. Primero hay que ver si es la madre la que lo lleva al pecho, porque si la madre lo lleva al pecho, dependiendo del contexto, de las circunstancias, hay que ver si la madre está en una alucinación negativa sin poder aceptar la muerte, o por el contrario, si la madre está realizando un sueño. Me parece que lo que puede hacer un equipo es mostrarle al bebé muerto para que pueda realizar la experiencia de la muerte, por más difícil que esto pueda ser. Que la madre pueda elaborar los rituales y que ese equipo de salud le diga de que ella puede tener muchas posibilidades de otro bebé, si es que es el primer hijo el que muere, y que sería muy importante que ella tuviera una ayuda en este sentido y que tal hospital tiene un servicio para esto. Ahora, que esa muerte no necesariamente tiene que ser una barrera intransponible. Cuánto que el equipo de salud no le pone el bebé muerto y sale corriendo, sino cuánto que tiene la posibilidad de ser continente y de decir, lo siento mucho, y no de decir, si Dios así lo quiso, es la ley divina o cosas así, porque la madre puede no se conformar independientemente de la religión. Cuánto hay una empatía para entrar en contacto con el sufrimiento. Ahora, que el equipo lo ponga en contacto con el seno de la madre, si no es un pedido espontáneo de la madre o algo espontáneo de la madre, pienso que es algo que se tendría que pensar mucho. ¿Qué es lo que ese equipo pretende con eso? Porque realmente esa madre lógicamente no va a poder darle de mamar. Esa madre lógicamente se siente con un cuerpo frío. La madre lo puede querer abrazar, lo puede querer ver, quiere poder realizar lo que es la muerte, pero una cuestión es lo que surge espontáneamente y otra cuestión es lo que se impone. Y tenemos a Alejandro Gutiérrez, y después si quieres hablas Noemí, que dice, me recuerda mucho a la enseñanza de Freud, Winnicott, Dolto y de autores actuales argentinos como los Rodulfos, Julio Moreno, Pablo Peusner. El bebé nace
para asirse a un significante. Quisiera decir más, pero no quiero escribir tanto. No sé si quieras comentar algo verbalmente, Alejandro. Sí. Mejor, Bueno, ¿no? sí, mejor. Bueno, primero agradecer la ponencia. Siempre es muy interesante estos temas. Yo tengo una formación en el trabajo analítico de niños y adolescentes. No lo considero para nada una especialidad, sino tiene sus especificidades. Creo que se pueden enumerar, pero no lo haré. Y toda esta conferencia me gustó mucho porque es muy didáctico, muy bello también, inclusive bonito, porque no se tocaron temas un poco más escabrosos, que estoy seguro que en la observación con bebés siempre hay momentos escabrosos. Por eso me parece que es más bien bello, más que bonito, porque lo bonito siempre es algo de la felicidad, del orden de lo bueno y todo aquello, y lo bello a veces no, a veces contiene tristezas y otras demás. Y lo que me recuerda mucho, sobre todo, es a dos cosas. Una, fue una situación que sucedía mucho con los niños prematuros en Países Bajos, entendiéndolo coloquialmente, porque antiguamente, no sé cuánto, pero antiguamente lo que pasaba con los niños prematuros era que en los países primermundistas, como se les llamaba o se les llama, los ponían en incubadoras, pero había siempre un cierto rasgo, un cierto espectro de vulnerabilidad. Mientras que en los países tercermundistas no existía, pues bueno, o sea, sí existían, pero eran para las más altas familias, las incubadoras. Y un médico, se cuenta la anécdota quizás por pura compasión de no separar a la madre del hijo, era la cangura era que tuvieran al bebé mucho tiempo en su hombro, en sus brazos, y se empezaban a dar cuenta que, que esos niños tenían más posibilidades, bueno, esos bebés tenían más posibilidades de vivir que aquellos que estaban en una incubadora. Es algo muy, muy interesante, y después pues los primermundistas voltearon a ver eso y dijeron, ¿cómo? Y lo estudiaron, hicieron sus análisis y encontraron el porqué, entre comillados, de esa situación, ¿no? Y la otra cosa que me recuerdo mucho esta conferencia fue un ejemplo que tiene Winnicott en su libro de Realidad y Juego, en donde es una bebé, en donde vomita, tiene convulsiones, es una pequeña viñeta, y en donde en una sesión Winnicott, porque Winnicott me parece que es uno de los pocos analistas con el privilegio, porque al fin y al cabo a veces es un privilegio, de haber podido atender niños por su formación de pediatra, porque al menos yo, en lo personal, buscando trabajo y escuchando a otros psicólogos con orientación psicoanalítica o psicoanalistas propiamente, siempre es un problema encontrar un trabajo para bebés, ¿no? O sea, no es como que los padres estén buscando a un psicólogo para ver a su bebé por diferentes eh, idiosincrasias que se tienen, que generalmente se van con los pediatras, ¿no? Y Winnicott tenía este privilegio de que por ser pediatra y tener esa orientación, podía atender bebés de muchas maneras. Y en esa atención que tuvo con ese niño fue impresionante, porque pide que le quite los calcetines y que el niño se dé cuenta que todo se puede arrojar, absolutamente todo, y desprender de sí, excepto sus pies, excepto su propio cuerpo, ¿no? Y usted dijo una palabra que me encantó, que por eso me acordé de los Rodulfos, que son Ricardo Rodulfo y Marisa Rodulfo, cuando dicen es que el bebé tiene que crearse un cuerpo, ¿no? Y además, lo que usted dijo más textualmente era que
Y me encantó porque no está dando por hecho usted que el vínculo entre madre o cualquiera que ocupe esa función o ese lugar está dado. No es que sea su bebé, sino que hay que transformar a ese ente, a ese producto, que en la medicina sí le llama producto, en su bebé, ¿no? Y hay trabajos analíticos. Perdón, Alejandro, vamos a tener que interrumpir porque nos quedan 7 minutos y mucha Okay. gente quiere participar. Pero Okay. muy rica tu intervención, y a propósito hay una pregunta que quiero meter ahorita porque tiene todo que ver con lo que acabas de decir, que pregunta Adriana Villarreal Alicia si hay intersección entre la observación de bebés de Vic y la propuesta de observación de bebés de Winnicott. No sé qué opinas de esto, Alicia. Yo creo que lo que Winnicott hace magistralmente es mucho más una intervención. Winnicott siempre procura una intervención muy clara, con todo un poder preventivo. Es claro que se pueden encontrar en los efectos terapéuticos. Respecto a lo que decía Alejandro, hasta Tesone, hablando de los argentinos, tiene trabajos fantásticos sobre lo que significa colocar el nombre en el hijo, porque ya en el nombre del hijo hay un entretejido de los mundos imaginarios de esos padres, y tiene todo a ver con la transmisión que puede ser intergeneracional en un sentido constructivo o transgeneracional cuando se le pasa al hijo un fardo. Por ejemplo, Van Gogh muchas veces firmó sus cuadros como Vincent porque su madre no había elaborado el luto de ese hijo. Por esto es que cuando la mamá pierde al hijo, es muy importante que pueda tener un trabajo para poder elaborar ese luto y para poder dejar el camino para un otro embarazo, para un otro hijo, que no tenga que cargar con la cruz del muerto. Y hay aquí otra pregunta que también quería decir. Si nosotros tenemos en cuenta la teoría de la complejidad en ciencia, no más podemos trabajar con un modelo de causalidad lineal, que es algo de lo que nos enseña mucho Bion. No es por esto acontece esto. Sin duda, nosotros estamos pagando el pato de la historia del psicoanálisis, principalmente Bettelheim, cuando pretendía separar a los padres de los niños autistas. Y surgió principalmente en el autismo la cuestión de las frozen mothers, etcétera, donde hay una recusa en Brasil y en Francia, porque se entendió de que ir al psicoanalista es que los padres sean sentados en el banco de los acusados. Nosotros tenemos que cambiar totalmente esta visión, porque los padres hacen lo mejor que pueden y los padres cargan también su historia, y nos cabe comprender a los padres como comprender a los hijos, sin censura y sin dogmas. Entonces, la cuestión de decir por estos padres sucede esto es algo absolutamente obsoleto en ciencia y que quita la dimensión del misterio, del azar y del acaso. Entonces, lo que nosotros tenemos que decir cuando llegan los padres es: entendemos que han hecho lo mejor que ha sido posible. Y si ahora están en este servicio, en un hospital, o están tocando la puerta de mi consultorio, es porque ustedes también tienen una esperanza de transformación. Y transformaciones siempre son posibles. Entonces vamos a trabajar. Yo creo que esto es algo fundamental. Y es claro que en la observación de bebés nosotros tenemos una fuente fundamental de prevención,
porque estamos en el origen. Por eso que es paradoxal que al mismo tiempo que es una fuente de trabajo importantísima en el psicoanálisis, sea algo tan resistido. En los congresos, los trabajos de niños eran presentados a las 7 de la mañana o el último día del congreso a las 4 de la tarde cuando todo el mundo estaba yendo al aeropuerto. Ha sido una conquista poder tener otros espacios. Nos quedan 2-3 minutos, muchísima gente quiere participar, creo que Noemí tenía alguna pregunta rápida y luego procedo yo con el cierre. Bueno, creo que ya no daría tiempo para la pregunta. Ella viene en 2 meses a otro webinar. En ese momento te voy a hacer la pregunta porque bien vale la pena siempre escucharte, querida Beatriz. Bueno, a mí solamente me resta darte las gracias. Me ha gustado mucho poder oírte de un tema que para mí también es tan apasionante como la observación de bebés. Esperemos tenerte nuevamente pronto acá y de verdad estén todos pendientes porque en 2 meses viene ella acá a otro webinar. Bueno, pues Alicia, la Asociación Psicoanalítica Mexicana te quiere decir que siempre serás muy bienvenida a muchas cosas, a seminarios, a todo. Tu manera de presentar nos ha parecido impactante. Muchísimos comentarios de cómo sintetizas una parte didáctica con tanta profundidad y estamos muy agradecidos con tu presencia y va a ser una de muchísimas. Así bueno, que muchísimas gracias a todos. Espero pronto poder ir a México, país que adoro, y a todos por el trabajo, el ánimo para un mundo mejor, y el trabajo psicoanalítico nos permite poder percorrer este camino. Que hagamos algo por uno ya es muy significativo para todos. Hasta siempre y muchas gracias. Gracias, Alicia. Hasta luego. Bye.